Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidas a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy por fin voy a hablaros acerca de la deuda eterna, de las deudas públicas, de qué es eso de la deuda pública y para ello, para hablaros de la gran madre de todos los robos, que no es otra cosa que la deuda eterna. Hay una frase de John Adams, un pensamiento bastante revelador sobre el significado de la deuda, de las deudas públicas, de las eternas e impagables deudas públicas. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es a través de la espada y otra es a través de la deuda. John Adams, quien fuera segundo presidente de los Estados Unidos. Para abordar este tema de la deuda tengo dos invitados muy especiales. Ellos son amigos de la infancia, amigos íntimos. Compartieron el jardín de infancia, la escuela primaria, la secundaria, fueron juntos al instituto, hicieron el bachillerato y de ahí pasaron a la universidad. Hace mucho tiempo que no se ven y bueno, yo les he invitado a mi programa para que me acompañen. Ellos son Epi y Blas. Buenos días, chicos. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Hola, Blas. Hola, Epi. Oye, qué bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, mucho, Blas. Blas, oye, precisamente estaba pensando en ti. Pues tú me dirás, Epi. Verás, Blas, es que he pensado montar un negocio y poner un negocio para, para prestar dinero a todas aquellas personas que quieren comprarse cosas, pero que no tienen dinero. Ah, sí, Epi, parece muy interesante tu negocio. Hay muchos negocios de esos, de dejar dinero para comprar cosas. Pues sí, Blas, y verás. Yo, como somos amigos de la infancia y tenemos muchísima confianza, quería pedirte una cosa. Pues tú me dirás, Blas, tú me dirás, porque es cierto, somos muy amigos y yo confío mucho en ti. Bueno, Blas, verás, para, para empezar este negocio yo necesito 50.000 euros. ¿Tú me puedes dejar 50.000 euros? Uy, Epi, eso es mucho dinero. Son todos los ahorros de toda mi vida. Y, y he ahorrado mucho, he trabajado mucho, he tenido que trabajar duro para conseguir esos 50.000 euros. Bueno, verás, yo, yo confío en que tú me los dejes. Y si me dejas esos 50.000 euros, yo prometo devolvértelos. Verás, tú mira a ver si los tienes. ¡Ay! Pues sí, mira, aquí te dejo un talón de 50.000 euros. Toma, un cheque por 50.000 euros, Flash. Ay, Epi, yo sabía que podía confiar en ti. Muchísimas gracias. Bueno, adiós, Blas, nos vemos. Te prometo que te voy a devolver hasta el último céntimo de tus 50.000 euros. Eso espero, Epi. Adiós, chicos. Pasaron unos meses y, y Epi y Blas se volvieron a encontrar. Hola, chicos, hola. Hola, Epi. Oye, mira que tengo que pedirte un favor. Pues tú me dirás, Blas, eres un gran amigo mío. Verás, Epi, yo es que, pues,
te quería pedir 500 euros. 500 euros porque necesito pagar los libros del colegio de mis hijos. Los libros del colegio de mis hijos que cuestan muy caros y la matrícula y necesito 500 euros. ¿Tú me los vas a dejar, Epi? Bueno, Blas, pues sí, verás, Blas. El caso es que yo te puedo dejar esos 500 euros, pero tú sabes que yo me dedico al negocio de los préstamos. Pues sí, Blas, claro que sí. Bueno, yo te voy a dejar los 500 euros, pero te los voy a dejar al 5% de interés. Así que tú me tienes que devolver los 500 euros más los 525, más 25 euros de interés. Oye, Blas, pero vamos a ver, Blas, que yo te he dejado 50.000 euros prestados y no te he pedido ningún interés. No te he pedido que me pagues ningún interés, solo que me devuelvas los 50.000 euros que te he prestado. Sí, es verdad, Blas, pero es que yo me dedico ahora a este negocio. Bueno, pues si es así, pues así será. Y Blas, que no es tonto, le pasa los 500 euros en un cheque con que firma el contrato este de préstamo que se prestan entre los prestatarios y los prestamistas y se lleva los 500 euros. Bueno, Epi, hasta otro día. Sí, Blas, hasta otro día. Y pasan unas semanas y Epi y Blas vuelven a encontrarse. Hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿verdad? Oye, Epi, que verás tú que tengo que pedirte otro favorcillo. Pues tú me dirás, Epi, porque somos buenos amigos y tenemos mucha confianza. Sí, mira, Epi, necesito que me dejes otros 3.000 euros más, porque tengo que pagar las facturas del dentista, tengo que pagar las facturas del médico, tengo que pagar los medicamentos y necesito 3.000 euros, que me dejes esos 3.000 euros. Bueno, Epi, ¿tú te acuerdas de lo que hablamos de los intereses? Que yo cobro por el dinero que presto un 5%. Así que yo te voy a dejar los 3.000 euros y tú me devuelves ese 5% que son 150 euros. Así que en total me tienes que devolver 3.150 euros. Pero bueno, Epi, ¿por qué me haces eso? Verás, Epi, yo tengo la sensación de que tú te estás aprovechando de mí y me estás tomando el pelo. Tengo esa sensación. Blas, ¿qué me estás tomando el pelo? Es verdad, Epi, pero yo te tomo el pelo porque eso es directamente lo que hace tu gobierno. En realidad, los gobiernos de todo el planeta hacen lo mismo. Primero, el Banco Central Europeo. ¿Tú has oído hablar de Europa? Que estamos en Europa. Sí, Blas, yo sé que estamos en la Unión Europea. Pues verás, en la Unión Europea se crea una cosa que se llama Banco Central, con todos los bancos centrales de todos los países. Y los bancos centrales, pues dejan el dinero a los bancos privados y a los agentes financieros de préstamo, como yo, que soy un agente financiero de préstamos. Yo soy un agente financiero de préstamos, dejo el dinero, cobro un interés y dejo el dinero. Entonces, pues verás, Blas, esto es muy sencillo. Tú, los bancos centrales dejan el dinero a los bancos privados y a las entidades de crédito y financieras como yo a 0% de interés. A 0% de interés. Como tú hiciste conmigo, ¿recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. Te dejé 50.000 euros sin tener que cobrarte ningún interés. Y luego, esos mismos bancos privados
le dejan el dinero a los estados, a los gobiernos y a las entidades locales para, a un interés, que puede ser el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7%, el 7%, el 6%. Y entonces las entidades públicas para pagar todos los servicios públicos tienen que pedir el dinero a los bancos privados y endeudarse y pagar intereses, que son los que hacen ricos a la gente como yo, a los prestamistas, te enteras. Y entonces, con ese dinero los gobiernos, pues pagan los servicios públicos que ofrecen a los ciudadanos y que los ciudadanos tienen que pagar impuestos para que paguen los intereses y el gobierno tiene que pagarnos. ¿Te enteras? Así que el Banco Central Europeo presta el dinero a los bancos. Los bancos se lo prestan a los gobiernos centrales y a las instituciones públicas y ellas lo devuelven con un interés a los bancos, como tú haces conmigo, Epi, como tú haces conmigo, Blas. Pues eso es un robo. Son más que ladrones. Ladrones. Los bancos privados son los mayores ladrones. Más ladrones que la madre de todos los robos. Son los ladrones, más ladrones que los terroristas. Sí, Blas. Todos los políticos de tu país y de todos los países han vendido sus almas a los bancos privados y ese robo, que es la madre de todos los robos, los han convertido en legal. Pero yo confiaba en ti, Epi, yo confiaba en ti, yo confiaba en ti. Te voy a dar la espalda, Epi, te voy a dar la espalda. Yo confiaba en ti. ¿Cómo ha sido eso posible? 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 ¿Cómo ha sido posible? Pues eso es posible y te lo voy a explicar. Verás, te lo voy a explicar. Siéntate, Epi. Siéntate que te vas a caer. Verás, hay una cosa que se creó, que es la Unión Europea, mediante el Tratado de Maastricht, que se firmó el 11 de noviembre de 1993. Pues ese Tratado de Maastricht, que tuvo varias modificaciones, finalmente quedó como el Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 2007. Y ese Tratado de Maastricht contiene y se firmó el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este último tratado del funcionamiento de la Unión Europea han quedado enterrados entre una maraña de artículos de todo tipo. Han quedado enterrados varios artículos que permiten jurídica y legalmente que los bancos privados puedan legalmente robar nuestras vidas, con la complicidad de todos los reyes, de tu rey, de tu gobierno, de los gobiernos presentes y pasados, de los senadores, de los jueces, de los fiscales y de todos los policías y militares, que como ves siempre son muy obedientes a la autoridad de los representantes públicos que os han vendido, Blas, os han vendido. Verás, te lo voy a explicar, te lo voy a leer. El artículo 127, 128 y 129 consagran del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, consagran que los bancos centrales y el Banco Central Europeo tengan esa capacidad de decidir la política monetaria y conceder los créditos y endeudarse, que es comprar y vender deuda a los bancos privados e instituciones financieras. El artículo 123 de ese Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe que las instituciones públicas puedan recibir préstamos del Banco Central Europeo. Te lo voy a leer, verás, te lo voy a leer. Mira, voy a poner un poquito más de voz. Artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Queda prohibida la autorización de descubiertos a las concesiones de cualquier otro tipo de crédito por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo bancos centrales nacionales, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales. ¿Te enteras, Epi? ¿Te enteras? La Unión Europea, en sus tratados, firmados por el rey y por los gobiernos, han decidido que sus instituciones públicas no puedan pedir dinero al Banco Central Europeo. Y han concedido a los bancos centrales europeos, al Banco Central Europeo y a los bancos centrales de cada país, en el artículo 127, 128 y 129, que puedan prestar dinero, que manejen toda la política monetaria y puedan comprar y vender deudas. Y para eso, crearon el protocolo número 4, llamado el protocolo número 4 de los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, del protocolo número 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Te voy a leer dos artículos muy interesantes. El artículo 18, que dice así, y voy a poner más voz. Artículo 18. Operaciones de mercado abierto y de crédito. Artículo 18.1. Con el fin de alcanzar los objetivos del SEP y de llevar a cabo sus funciones, el Banco Central y los bancos centrales nacionales podrán operar en los mercados financieros, comprando y vendiendo directamente al contado y a plazo, o con arreglo a pactos de recompra, prestando o tomando prestados valores y otros instrumentos negociables, ya sea en euros o en otras monedas, así como en metales preciosos. Podrán realizar operaciones de crédito con entidades de crédito y demás participantes en el mercado financiero, las instituciones privadas de los mercados financieros, basados en los préstamos en garantías adecuadas. Así que pueden comprar y vender deuda de los bancos privados. Artículo 21. Operaciones con entidades públicas. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, queda prohibida la autorización de descubiertos y la concesión de otro tipo de créditos por parte del Banco Central Europeo o de los bancos centrales nacionales en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas de los Estados miembros. Queda igualmente prohibida la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales podrán actuar como agentes fiscales de las entidades a que se refiere el artículo 21.1. Pues eso es un gran robo, un gran robo. Ay, Blas, ¿no te sientes como un imbécil por haberme prestado 50.000 euros sin cobrarme ningún céntimo de interés y al mismo tiempo pedirme prestado tu propio dinero y encima tener que pagar mi interés? Pues sí, claro que sí, Epi. Pues sí, claro que sí, Epi. A eso se le llama hacer el gilipollas. Soy un grandísimo gilipollas. Epi, soy un grandísimo gilipollas. Epi, pues eso mismo sentirían
si se enterasen todos los ciudadanos de tu país, todos los españoles, todos los franceses, todos los ciudadanos alemanes, los españoles se sentirían muy gilipollas. Pero ¿sabes por qué ha pasado eso? ¿Sabes por qué ha pasado eso, Epi? Epi, te lo voy a decir al oído. Verás, Epi, eso ha pasado porque todos esos que se sienten gilipollas han confiado en su rey, su gobierno, sus políticos, sus jueces, sus fiscales y sus policías, que siempre protegen a los banqueros privados, y al gobierno del PP y del PSOE, los de Ciudadanos y Podemos, hablando y cacareando sobre la soberanía nacional. ¿Has oído hablar sobre la soberanía nacional? Eso que dicen los de derechas, o la soberanía popular. Hablan de soberanía popular. Los que se llaman a sí mismos de derecha, de izquierdas. Pero ¿sabéis lo que sois? ¿Sabéis lo que sois? ¿Sabéis lo que sois todos? Sois unos inmensos rebaños de millones de borregos entregados y sacrificados en sus mataderos. Epi, 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 me estás hundiendo en la miseria. Llevas 21 minutos calentándome la cabeza y yo quiero esconderme porque esto es muy grave, esto es muy serio, esto es muy terrible. Ya, Epi, pero Epi, verás que ahora mi amigo Paco López va a leer unas frases muy interesantes. Hasta ahora, Blas. Hasta ahora, Epi. Tú no desesperes, Epi. Tú no desesperes, Blas. Blas, ¿qué piso yo? Que ya me pierdo. Ya no sé quién soy. Me pierdo. Soy Epi. Blas, verás. Te voy a contar una cosa. Decía Reginald McKenna, quien fuera el jefe del banco Midas de Inglaterra: me atemoriza pensar que la gente común no quiera saber que los bancos pueden y crean dinero, y aquellos que controlan el crédito de la nación, dirigen la política de los gobiernos y tienen en sus manos el destino de la humanidad. Otro pensador, Robert H. Herf, bueno, más que pensador, manager del crédito de la Reserva Federal de Atlanta, Georgia, es un pensamiento desasosegante. Somos completamente dependientes de los bancos comerciales. Alguien tiene que pedir prestado cada dólar que hay en circulación, ya sea en efectivo o en crédito. Si los bancos crean dinero artificial en grandes cantidades, prosperamos. Si no, pasamos hambre. Vivimos sin un sistema monetario estable. Cuando uno ve la película en su integridad, la absurda tragedia de nuestra situación sin esperanza es todavía más increíble. Dice John Kenneth Galbraith, uno de los más prestigiosos economistas: el proceso de creación de dinero por los bancos es tan simple que repugna a la mente. Entre los poderes que el Banco de Inglaterra obtenía de la clase dominante estaba el de infligir privaciones. Podía bajar los precios y los salarios y aumentar el desempleo. De ahí que su mayor peligro fuese la democracia. Pero, ¿qué tipo de democracia? Una democracia en la que los profesionales de la política han vendido sus almas, sus conciencias y sus corazones a los banqueros privados, a las grandes familias de banqueros privados. Epi, ¿me explicas cómo comenzó todo? Tengo que remontarme muchos siglos atrás, muchos siglos atrás. Veréis, en relación con esto que es estas frases y este hecho del prestar dinero sin interés a los grandes bancos, o que tengan los privilegios, el privilegio del control monetario. Las grandes familias financieras tienen el privilegio real del control monetario. No está en manos de los bancos centrales. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, es una unión creada por bancos privados. Y ya os mencionaré esto. Pero
¿Por qué esos flujos? ¿Qué sucede? Como hemos visto cuando hay crédito en abundancia, cuando se crean créditos en abundancia y hay un flujo monetario, y cuando viene la recesión de esos flujos monetarios. Hay dos momentos en la economía, dos momentos claves en la economía que todos los pescadores de río revuelto, todas las familias financieras conocen muy bien. Uno es el de cebar el anzuelo y arrojar el sedal. Cebar el anzuelo y arrojar el sedal. Ese corresponde con el momento de afluencia de crédito fácil, de crédito accesible y de mucho flujo monetario. Ya veremos qué es el flujo monetario, que no es ni mucho menos esto que tenemos, que los miles de millones de personas que habitan este planeta tenemos en nuestras manos, supone como mucho, el 5% de la masa monetaria total. La masa monetaria es un infinito e ilimitado globo inflado de créditos, de dinero deuda, del dinero como deuda, de los créditos que tienen el privilegio de conceder los banqueros privados. Entonces, hay un momento de arrojar el anzuelo cebado con el sedal y hay un momento de retirar. Y en ese momento, en la retirada, se captura las grandes riquezas, las piezas moribundas que se mueven ahí en el sedal, en el anzuelo, las piezas moribundas, que somos la sociedad en general, que pasa hambre, desempleo, se cierran millones de negocios, de pequeños negocios, al fin y al cabo de pequeños comerciantes, y los trabajadores pierden en masa sus empleos. Ese momento de retirar el sedal, ese privilegio y esa capacidad de poner en circulación masa monetaria o de retirarla, en ese río revuelto, cuando se retira el sedal, es cuando se retiran los flujos crediticios, se recogen los peces y se recogen las grandes fortunas, las enormes fortunas millonarias que pasan a englobar y a engrosar las arcas públicas de 9 familias cuyos apellidos hemos oído hablar: los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, en fin, son 9 familias y ya os hablaré de ellas. Mayer Amschel Rothschild, creador, uno de los, no fue el creador, tal vez sí, pero desde luego se quedó con el Banco de Inglaterra, el famoso Banco de Inglaterra, que ya os explicaré, os seguiré explicando su historia. Este Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, tiene una frase, una de entre las muchas: dame el control sobre el dinero de una nación y no me importa quién redacte sus leyes. No importa quiénes sean los representantes políticos que redacten las leyes, como hemos visto, las leyes del Tratado de la Unión Europea, la ley por la que se creó la Reserva Federal, quienes estaban implicados desde atrás cuando se creó la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra, todos los años del Banco Central de Inglaterra. El Banco de Inglaterra se creó en el año 1694. Un banco privado creado bajo el reinado de Guillermo III, aprobado por el Parlamento de Inglaterra, y que en 1697, debido a la quiebra en la que llegó a estar Inglaterra, hicieron una renovación con este banco privado, la renovación y ampliación de la Carta del Banco de Inglaterra, renovando privilegios y ampliándolos. Todas las crisis financieras
de todos los bancos entrando en quiebra por el exceso, porque hay algo que os voy a explicar muy brevemente, llevo ya casi 30 minutos. Estos son los banqueros, espero que se vea bien. Los banqueros crean dinero de la nada. Cada vez que se firma una hipoteca o un crédito, cada vez que hay un contrato de crédito firmado, este contrato de crédito firmado, cuando haces una hipoteca de una casa, cuando compras un coche, cuando compras un artículo a plazos, cualquier cosa que se compra a crédito por el cual se pide el dinero, los bancos, lo único que hacen es apuntar en sus anotaciones contables, en su debe, que tienen un acreedor que ha firmado un compromiso de pagar el capital prestado más los intereses. La gran mentira que la mayoría de la gente, y yo incluido entre los millones de nadies, nos hemos creído durante toda nuestra vida, la gran mentira que nos hemos creído durante toda nuestra vida, es que los bancos prestaban el dinero, que los depositantes, los que metían sus ahorros en los bancos, ese era el dinero que los bancos prestaban, que ese era el dinero real que los bancos podían prestar. Esa es la idea general, aceptada comúnmente por la inmensa totalidad de la población. Y esto es falso. La reserva fraccionaria, los bancos, y ya veremos cómo en otro, la gran madre de todos los robos 2, ya os lo explicaré. Cuando los bancos quebraban, y por eso se creó la Reserva Federal y fue creada por banqueros privados, entre ellos Rockefeller, JP Morgan, y en fin, se creó con 5 grandes bancos privados. Cuando se creó la Reserva Federal, se creó para que existiera como banco central que fuera el prestamista de última instancia, para que hubiera alguien que inyectara dinero dándole a la maquinita o creando papeles de titulaciones, creando papelitos que dicen esto vale por tanto. Y por un lado esos bonos se emitían como billetes de curso legal, ¿vale? Pero eran los bancos privados de la Reserva Federal los que emitían los billetes. La Reserva Federal de los Estados Unidos y los bancos centrales son los que emitían billetes. Y el Estado emitía unos pagarés a cambio de un interés. Que cobrarían los bancos. Un pagaré que cobrarían los bancos. El prestamista de última instancia de los bancos centrales, ¿sabéis en quién se ha convertido? ¿Quién es el prestamista hoy día de última instancia? No son los bancos centrales, no es el Banco Central Europeo. Los prestamistas de última instancia son toda la población mundial. En nuestro caso, en Hispanistán, toda la población española. Cada segundo de nuestras vidas, cada segundo, cada gota de nuestra sangre, cada suspiro de angustia y desesperación de nuestras vidas y de nuestras almas, de todas las generaciones presentes y de todas las generaciones futuras, nos hemos convertido en los prestamistas de última instancia para pagar las fiestas de los ricos, de los banqueros y de su creación de deuda. La masa monetaria es infinita. Ha quebrado hace poco el Banco Popular. Hace 2 días quebraron 2 bancos italianos. La banca mundial, todos los bancos del planeta están en quiebra. Todos. La masa monetaria está hiperinflada, sobre todo por el efecto de lo que llaman la inflación, que no es ninguna otra cosa que los intereses que los bancos privados se llevan, y se llevan de nuestro trabajo,
de nuestro sudor, de nuestro esfuerzo. Cuando han retirado la caña, se han quedado con las casas de cientos de miles de millones, millones de personas por todo el mundo. Cientos de miles han sido en Madrid. Mañana hay 5 desahucios en Madrid. 4 o 5 desahucios en Madrid. 4 o 5 familias que van a ser arrojadas a la calle y que sus viviendas pasarán a estos señores, que como podéis ver, con los bolsillos vacíos, tienen la autorización de crear dinero con una varita mágica. Así. Con una varita mágica. Vuelvo a recordar y voy a seguir con este programa porque como le ha preguntado Blas a Epi, ¿y esto cuándo comenzó? ¿Y esta historia cuándo comenzó? Pues comenzó allá por 1694. Comenzó allá por 1694 con la creación del Banco de Inglaterra, con los privilegios que se le concedieron a los bancos de emitir papel, moneda. Y que sepáis que el patrón oro desapareció y ahora todos reclaman el patrón oro para seguir en ese círculo infernal, porque es el trabajo, el sudor, todos los bienes y servicios, Blas, todos los bienes y servicios que creáis con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo y sudor, los que pasan a manos de los banqueros privados, de los grandes bancos privados, vivís una gran estafa, un gran robo de vuestras vidas. Voy a terminar con la misma frase con la que empecé. 2 deditos de frente. 2 deditos de frente. Hay 2 formas de conquistar y esclavizar una nación, o a todas las naciones. Una es a través de la espada y otra es a través de la deuda. Os explicaré cómo hubo una reunión una noche del mes de noviembre del año 1907 en la que J.P. Morgan reunió a unos 120 banqueros y financieros privados de Nueva York en su biblioteca privada de su mansión y cómo allí se empezaron a gestar y cómo esas relaciones familiares de unos con otros y de negocios de unos con otros se empezaron a gestar la esclavitud de la deuda, de las deudas públicas, de la deuda de nuestro país, porque todo el dinero que tenemos que pedir a interés a nosotros mismos, que se lo dejamos, este dinero se lo dejamos a estos señores, y estos señores nos los dejan con un interés. Ese interés ha ido aumentando cada vez la deuda se hace más grande también por los intereses que hay que pagar. Y todos esos intereses que hay que pagar a estos ladrones con la complicidad de nuestros representantes públicos, de los políticos que dicen que están a nuestro servicio, del rey, el emérito que lo firmó y el rey que está ahora, todos esos intereses son los que deberían de pagar la educación, la sanidad de calidad, las pensiones de los mayores, la dependencia e incluso sostener a millones de personas paradas en este país y en todos los países. Este sistema está a punto de reventar, lo saben, pero no os atrevéis a pensar, no os atrevéis realmente a enfrentar la realidad de nuestra esclavitud, de cómo a través de la deuda unas cuantas familias en el vértice de la pirámide nos someten y tienen a todos estos hijos de puteros como lacayos, todos estos
son unos hijos de puteros, puteros ellos mismos, lacayos de familias financieras que hoy por hoy dominan todo, la alimentación, la energía, los servicios básicos, la sanidad. Ya os iré explicando de cómo hay un hilo negro que se ha tejido, un hilo negro que se ha tejido alrededor de nuestros cuellos y de que no somos nada más que rebaños de borregos balando en los mataderos mientras que nos matan. Que paséis un buen día. Espero que, bueno, hoy es jueves día 29 de junio y el calor, ¿veis? Bueno, soy más fresquito. El calor nos ha dado una tregua a todas. Que paséis todas y todos un buen fin de semana. Y besitos. Una chapa.